Cosas que a mi papá le parecía aterradora era que a uno lo abandonaran en la enfermedad, porque creo que uno de esos momentos en los que uno está enfermo y vulnerable es cuando más quiere tener a alguien ahí. Yo me enfermaba, a mí me han hospitalizado un par de veces a lo largo de mi vida, que me dio una infección en un riñón, que me dio hepatitis, eso que mi papá siempre en la pata de la cama. Cuando mi hijo se ha enfermado, mi papá estuvo en la pata de la cama. Y cuando mi papá se enferma, no nos dejaban verlo. No nos dejaron ir ni siquiera a darle un caldo de pollo. Y literalmente yo creo que yo viví el COVID de otra forma, porque hay gente que me dice, no, a mí me dio, pero no me dio nada, a mí no se me murió nadie, otras personas que sí. Cuando a mí me dicen que mi papá lo van a desconectar y yo tengo que ir al otro día por el cuerpo, esto era una situación aterradora, chicas. Era ver cómo salían cajas y cajas de triplex marcadas con un marcador, iban saliendo, y entre una de ellas mi papá. Entonces uno veía un ser humano inteligente, brillante, un hombre que se ha ganado premios de arquitectura a nivel nacional, un hombre que quería tanto la gente. Era como, esta es la realidad del cuerpo, la fragilidad del cuerpo humano, la fragilidad de lo que vivimos ahí. Y yo puedo decir siempre que literalmente me lo devolvieron en una caja y yo pues no lo pude volver a ver. No lo pude volver a ver desde que lo dejé en urgencias, no lo volví a ver. Diani, para ese momento que lo recuerdo perfectamente, uno siempre tenía temor de que eso pasara, de llegar al hospital o a la clínica, porque uno sabía que mucha gente no salía. En la casa de ustedes, ¿tenían el mismo temor o tenían la esperanza de que él volviera? ¿Cómo fueron esos días de ustedes ahí, todos contagiados? Nunca pensamos que se fuera a morir alguno. La verdad es que sabíamos que teníamos que enfrentar una enfermedad que ya había pasado más o menos un año, porque era en el 2020 nos encerraron y eso fue en marzo del 2021, un año exacto. Estábamos todos como tratando de sortear la cosa. Mi papá nunca tuvo una caída fuerte, él sencillamente no saturaba, y al no saturar había alarmas, pero él estaba perfectamente y nunca creímos que fuera tan grave. Uno nunca piensa que se va a morir. Y lo más duro de la historia es que yo salgo del COVID después de esos 15 días muy duro. A mi papá lo tienen hospitalizado más o menos unos 10 días más y yo tenía que estar ese día en el teatro haciendo una obra de teatro. Yo estaba en el escenario, hice mi obra y cuando yo me bajo del escenario me dicen que mi papá ya se murió. Entonces era como, de verdad, la vida es tan frágil, la vida es ya. La vida sigue. Y yo entendí el día que mi papá se murió que uno no se puede perder de la vida un solo minuto. Si a mí me dicen desde por la mañana vamos a Monserrate, vamos a bucear, yo no quería bucear nunca en mi vida, ya me metí, vamos a surfear, camine, a mí me da pánico el mar, me dan pánico las alturas, yo quiero hacerlo todo, todo hasta que me acueste, porque no me quiero perder un solo minuto de la vida, es un regalo. Diana, la pérdida de un ser querido trae con eso un montón de cosas. Cuando son situaciones así, por ejemplo, como las del COVID, que justo se enfermó en tu casa, ¿hay algún sentimiento de culpa? ¿Hubo un proceso con esa situación particular, con que fuera ahí en tu casa, con ustedes, en fin? Tuvimos un momento de muchas preguntas todos, porque a la larga uno siempre estaba, en ese momento nos metían como mucho miedo de dónde se contagió, cómo se contagió, por qué, para poder hacer la cadena de qué pasó. Nosotros estábamos muy bien, pero mi papá viaja desde Barranquilla, creemos que fue en el avión, pero la primera que tuvo un síntoma fui yo, entonces no sabemos si mi papá de pronto en la ropa y luego me dio a mí primero, si yo lo traje. O sea, cuando yo le dije a mi papá, ¿en qué momento nos pasó esto? Él fue el primero que me dijo, ojo con eso, hija, me dijo. Aquí no nos vamos a echar la culpa a nadie porque esto es un mal planetario. Él era súper científico, psicorrígido, así, pues radical. O sea, aquí no tiene culpa nadie. Esto es lo que estamos viviendo, aquí no nos vamos a detener en si fuiste tú, en si fui yo, en nada. Vamos a transitar esto los tres. Y recuerdo que yo era la que cocinaba, les hacía el almuerzo, todo, pero en la ignorancia también del virus, no sabíamos que la carga viral se ponía más densa cuando había más gente enferma. Nosotros creíamos que ya estamos todos enfermos, pues cada uno en su cuarto, pero todo bien. No, ahí se estaba cocinando un caldo de ese virus que literalmente nos mató a todos de alguna manera. Cuando esto pasa, ¿tu mamá estaba en Barranquilla o estaba aquí en Bogotá? Estaba en Barranquilla por cosas de la vida. Mi papá sí había querido venir una semana antes y mi mamá llegaba el viernes. Entonces mi mamá dijo, no, yo les caigo allá, yo me quedo esta semana, tu papá va a llegar antes, pero como nos enfermamos, le dijimos a mi mamá, no te puedes venir hasta que se nos quite esta joda. Entonces mi mamá se despide de mi papá, le dice chao, nos vemos, y nunca se volvieron a ver.
Diani, después de 54 años. O sea, no, es que esto es como de película. No, no puede ¿tú ser. O sea, estuviste de acuerdo en ese momento cuando dicen vamos a llevarlo al hospital porque está saturado? ¿Cómo se dan cuenta? ¿O eres tú en tu casa haciendo la prueba porque uno tenía el aparatico para medir todo eso por la condición? Claro, nosotros teníamos de todo en la casa y teníamos precisamente el saturador y ese saturador pitaba, ¿no? Sí. Entonces mi papá siempre por debajo, pero él no se sentía mal. Yo decía, ¿qué hacemos, pa? ¿Qué hacemos, pa? Él todos los días se levantó, tendía su cama, hacía de todo. Pero él también creía mucho en la ciencia y en los médicos. Entonces los médicos de nuestra pues, prepagada nos decían, no, si está saturando por debajo de tanto hay que traerlo. Cuando yo me voy con él, nos vamos con su maletica, yo llego allá y ellas nos dicen, me acuerdo tanto las enfermeras, pero si él está muy bien. La prueba es que no está saturando, pero él está bien. Entonces ellas dijeron muy esperanzadas, no, 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 todo bien, vete, que le vamos a poner un poco de oxígeno y en algún momento va a pasar. Nunca pasó.